Bon dia a totes les persones presents. En primer lloc, vull agrair en nom del Safareig al Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Parets i a l'entitat La Centrifugadora l'haver-nos convidat al Safareig a participar en aquesta estimulant jornada. Me paso al castellano también. El encargo un poco para nosotras fue poder presentar un poquito el marco teórico o por lo menos desde donde el equipo trabajamos y entendemos la violencia machista y nuestra experiencia. Todo esto concentrado en 15 minutos, veremos a ver qué se puede hacer. ¿Sí? Se ha presentado un poco la entidad. Safareig tiene 37 años, nació con las primeras jornadas catalanas de la dona. En realidad lo que nació entonces fue el Grupo de Donas Feministas de Sardañola, un grupo de debate político, reflexión y formación, que en aquel momento nombra y denuncia la situación de desigualdad de las mujeres y que desde la consigna del feminismo de entonces, los personales políticos quieren politizar cuestiones que hasta el momento se consideraban del ámbito privado, ¿no?, y doméstico, y cambiar el mundo empezando por casa, ¿no?, por una misma, en principio. Este grupo, unos años más tarde, crea el Safareig, se constituye como asociación. Sin entrar aquí a describir las conquistas sociales que consiguió este grupo en el marco de Sardañola o de la comarca, como el resto de movimientos feministas en otros lugares, sí decir que en su análisis primero estaba la división sexual del trabajo como fuente de desigualdad y malestar, por lo que creó el servicio de formación ocupacional a mujeres como instrumento de acceso al mercado laboral y, por lo tanto, a la independencia económica. Este fue uno de los dos servicios que creó, fue el primero que creó, y poco después crearon el servicio de atención directa a mujeres. Este servicio, desde el que yo hablo, desde el que yo participo, como en el equipo de atención, se crea fruto de las reflexiones del propio grupo, pero también de las demandas de las mujeres del municipio que llamaban a la puerta pidiendo poder hablar de su situación familiar, de pareja, en fin, de diferentes malestares. Por lo tanto, nace en el año 92, ya tiene más de 2 décadas, y nace desde una intención de una escucha psicosocial especializada en el malestar asociado al género. En las 2 décadas de vida de este servicio, se ha producido un importante relevo generacional, que me parecía algo a destacar, y una progresiva profesionalización del equipo que lo conforma. Para pasar a explicar... Para pasar a explicar desde dónde entendemos y operamos en relación a la violencia machista, y puesto que soy la primera participante de esta mesa, me parece importante poder poner sobre la mesa algunos conceptos teóricos que nos sirvan para introducir el debate, ¿sí? El debate sobre lo que viene siendo o pueda llegar a ser la violencia de género. Y lo digo así porque, como el propio título de esta jornada indica, ¿no?, y anima, es posible repensar, cuestionar y resignificar algunos conceptos que a veces en algunos contextos han sido vaciados de contenido o han quedado obsoletos, y podamos en este espacio enriquecer estos debates para acercarnos a enfoques y políticas más posibilitadoras de cambios sociales. Para empezar, un poquito de marco sobre la violencia machista. Decir también que en este corto espacio de tiempo me parece imposible, ¿no?, poder profundizar en una problemática tan compleja, ni tratar en profundidad elementos que nos ayudarían a entender por qué se da, por qué se mantiene la violencia, qué consecuencias tiene, etcétera. Pero sí quizá dar cuenta de la complejidad y de su multidimensionalidad. Es frecuente el intento de simplificar la violencia de género, de reducirla al ámbito individual o privado, de intentar encontrar recetas eficaces que nos ayuden a acabar con ella y, por supuesto, a tranquilizar nuestras conciencias, ¿sí? Esta tendencia tiene que ver, con las resistencias propias del orden social patriarcal, tiene que ver con sus instituciones, pero también tiene que ver con algo muy difícil, que es poder reconocer una o uno mismo qué lleva de todo esto, ¿no?, qué tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Así, cuando nos imaginamos
a un hombre maltratador como aquel monstruo de 2 cabezas, que a 500 metros lo vamos a reconocer fácilmente, ¿no? O a la mujer maltratada como aquella pobre víctima pasiva, indefensa, a la que hay que proteger, no solo estamos reduciendo y simplificando el problema, sino que estamos ocultando las raíces y la dimensión de la realidad de las relaciones generizadas violentas. Este efecto de mitificar, de reducir así la violencia, es tranquilizador, porque aleja de mí la posibilidad de sufrir en primera persona o de ejercer la violencia. Las violencias de género serían aquellas en las que se dan en una estructura social desigual de relaciones, el patriarcado, basada en el sistema sexo-género. El género entendido como la categoría construida social y culturalmente que asigna atributos, roles y papeles diferentes a los individuos según se identifica el sexo de nacimiento. Estos atributos, papeles y lugares diferentes asignados culturalmente a mujeres y a hombres son antagónicos y de diferente valor social. Así, lo femenino queda subordinado a lo masculino. La socialización de género femenino se asocia tradicionalmente a las tareas de cuidado de los hijos, de la familia, del marido y en dependencia económica a este. Y la socialización de género masculino se asocia al ámbito de la política, al ámbito público, del trabajo remunerado, de los recursos económicos. La violencia se da en la misma estructura de desigualdad generizada, al colocar a uno arriba y a otra abajo, y al designar identidades polarizadas con sanciones de tipo formal e informal a las desviaciones de estos mandatos de género. Sabemos, por otro lado, que el género es una variable que se puede mover, que puede variar en función del ámbito geográfico o del momento histórico en el que nos encontremos. Además, si en un mismo espacio y tiempo comparamos las posiciones de personas socializadas en un género u otro, pero de diferentes edades, clase social, etnia, sexualidades no normativas, por citar algunos de los ejes de intersección, encontraremos diferencias significativas. Y aún se complica más la cosa cuando pensamos en personas de un sexo socializado en el que se supone contrario. Pero bueno, creo que a lo largo de esta jornada se podrá hablar mucho más de esto. Las violencias de género son diversas, tienen una raíz estructural, sus manifestaciones son diversas, van desde el ámbito simbólico, por ejemplo, del canon de belleza femenino, presentado en la publicidad, programas televisivos, etcétera, a las prácticas y diagnósticos sanitarios que no tienen en cuenta la morbilidad diferencial, por ejemplo, pasando por las diferentes formas de discriminación y acoso en el ámbito laboral, a las políticas limitadoras de derechos para las inmigrantes que vienen por reagrupación familiar, las políticas natalistas que controlan la fertilidad de las mujeres sin tener en cuenta sus decisiones, entre otros muchos ejemplos que podríamos dar, ¿no? Estas violencias tienen el objetivo de perpetuar las relaciones jerarquizadas de poder generizadas y tienen consecuencias también a diferentes niveles. Si tomamos, por ejemplo, la violencia que se da en el ámbito de pareja y cogemos concretamente la violencia física, ¿no?, como el símbolo más brutal, y lo tratamos como el problema y se intenta atajar sin tener en cuenta lo que se representa, la estructura de desigualdad, estaremos tratando el síntoma sin llegar a la raíz del problema. La profesora María Jesús Izquierdo hace mucho hincapié en este tema cuando analiza el tratamiento de la Ley Orgánica del 2004 de violencia de género. Y yo recojo una metáfora que le escuché en una ponencia. Ella habla de la violencia de género como la espuma del café. Señala lo superficial y sintomático de lo que ella cree que es la cuestión de fondo, que es la explotación. Para pasar un poquito ya a nuestra experiencia, ¿no?, después de este marco teórico, decir que desde el servicio de atención las demandas que nosotras recibimos tienen que ver con las violencias que se dan por el hecho de ser mujer, tanto en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, laboral o comunitario, y por este orden, además. Así que, sin ánimo de invisibilizar otras violencias de género y teniendo en cuenta que serán objeto de otras intervenciones en esta mesa y en otros espacios, me centraré en estos tipos de violencia, además teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja es la más extendida, la que más graves consecuencias tiene y la que ha sido nombrada como problemática de salud pública.
Voy a pasar a mencionar rápidamente y como muy esquemáticamente algunos elementos teóricos que quizá nos ayudan a comprender el proceso, ¿no?, por el que pasa una mujer en situación de violencia y que por lo menos a nosotras sí que nos sirven para poderla acompañar en este proceso. La violencia en la pareja, al menos la violencia en la pareja heterosexual, ha dejado de ser un asunto privado, oculto, pero cabría preguntarse qué aspectos se están visibilizando por encima o a costa de otros, obstaculizando la comprensión en toda su complejidad. En los medios de comunicación lo que vemos normalmente es la punta del iceberg, es decir, aquellos casos más graves con mal final. Sin embargo, sabemos que la violencia física no es la más extendida. Hay otras formas de ejercer violencia con consecuencias también muy graves. La burla, la humillación, el chantaje emocional, por citar algunas de las formas más extendidas de violencia, están muy naturalizadas, muy normalizadas y de aquí viene la dificultad de que puedan ser visibles. El marco teórico desde el que comprendamos la problemática de la violencia machista es de donde seguramente vamos a intervenir a nivel personal, a nivel profesional, institucional. Creemos, por lo tanto, que es muy importante en el trabajo para erradicar la violencia partir de un modelo de comprensión que abarque los diferentes contextos y niveles en los que se desarrolla una persona. Desde el modelo ecológico multidimensional, que vemos ahí en la pantalla, deberemos tener en cuenta diferentes dimensiones. La dimensión macrosistémica, es decir, el conjunto de creencias en torno a lo que se supone que debe ser una mujer, el conjunto de creencias en torno a lo que se supone debe ser un hombre, quién debe mandar, quién debe obedecer en la familia, ¿no?, y en otras estructuras sociales, etcétera. Tenemos también el exosistema, que sería el nivel que media entre la cultura y los individuos, es decir, el conjunto de instituciones, ¿no?, cómo estaría actuando la educación, el mercado de trabajo, facilitando o no la independencia económica de las mujeres, etcétera, los medios de comunicación, etcétera. Luego pasaríamos a un nivel microsistémico, donde se dan las relaciones familiares y ahí, bueno, podríamos ver cómo están funcionando los ejemplos, ¿no?, o lo que se está viendo dentro de la familia, en qué contexto se socializan los niños y niñas de resolución de conflictos de forma no violenta o sí, o del aprendizaje a la indefensión, por ejemplo, etcétera. Y habría un último nivel, el nivel individual. Todas estas dimensiones tenemos que entender que en la problemática de la violencia están actuando de forma dinámica, interactúan entre ellas. Este sería, bueno, así de forma muy esquemática, un modelo de comprensión que a nosotras nos sirve también para la intervención. Luego, como no, mencionar la construcción sociohistórica del amor, es decir, crecemos aprendiendo que el amor es azaroso, ¿no?, que es innato, que aparece cuando aparece, que mueve montañas, que no depende de una o de uno, que todo lo puede, que propone la entrega total, ¿no? El amor es saber qué desea el otro casi de una forma mágica, sin tener que preguntarlo, ¿no?, solo mirándose a los ojos. Entre otras muchas creencias rígidas que de forma muy poco reflexiva, muy a menudo anteponemos a la propia experiencia. ¿Cómo se pone esto en juego cuando hay una relación de violencia? Bueno, si el amor mueve montañas y todo lo puede, y yo intuyo que mi relación va mal, pero no cuestiono la creencia, seré yo la que no estoy poniendo suficiente de mí, ¿no?, y tengo que esforzarme más, seguramente. Y esto, por reducirlo mucho, todos estos contenidos educativos, siendo similares en la socialización de ambos géneros, sí que se considera que son nutrientes más clave en la socialización femenina, en la socialización de las niñas, ¿no? Podemos pensar en la posición, por ejemplo, de las mujeres en los cuentos infantiles, en los cuentos de princesas, o en las campañas de juegos y juguetes, que ahora para la campaña de Navidad y cada año se repiten y repiten como si por ello no pasara el tiempo, ¿no? Pero más allá del mito de Cupido y de la sensación de que el amor llega cuando llega, es necesario analizar las relaciones afectivos sexuales de cada momento histórico, las normativas y las marginales, y observar que suelen responder a intereses socioeconómicos de las clases dominantes. Otro elemento teórico, quizá más polémico, que pueda ser el ciclo de la violencia, bueno, sí que para nosotras sigue siendo útil poder entender que en una relación
yo diría casi que si hay violencia y si no la hay también. Hay momentos de más calma y momentos de más tensión, ¿no? En una relación donde hay violencia, esto, bueno, se suele dar. No siempre se da y eso es importante también tenerlo en cuenta. El ciclo clásico ya de Leonor Walker describía este ciclo como con 3 fases. Una primera fase de acumulación de tensión, una segunda de estallido de la violencia y una tercera fase de reconciliación o más bien de manipulación emocional, donde se ponen en juego todos los mitos y expectativas y fantasías en relación a lo que podría ser esa relación y que vuelven en ese momento con mayor fuerza. Este ciclo se va repitiendo en la relación con los consecuentes efectos de naturalizar la violencia y aumentar el grado de tolerancia a ella. Este modelo ha sido objeto de crítica, como por ejemplo mencionar la crítica de Leonor Cantera, que cuestiona la centralidad en la pareja sin que intervenga el entorno, este entorno del que hablábamos, estos diferentes subsistemas, y propone un modelo más acorde con este de comprensión multidimensional, que es el que ella habla del modelo del embudo, en el que lo macrosistémico y lo social estaría en la parte más ancha del embudo y bajaría con fuerza hasta inscribirse en lo individual. Pasaré ahora a hablar un poquito, como de todo, del modelo de atención del Safarech. El modelo de atención ha sido revisado y trabajado, diría que en las 2 décadas que lleva, pero seguramente con mayor intensidad en la última, por un equipo interdisciplinar, el que conforma ahora el servicio de atención, y surge la experiencia de atención para orientar la práctica. Actualmente este servicio está ofreciendo un espacio de primera acogida o consultoría, que le llamamos, un espacio de asesoría jurídica y un espacio de atención individual, un espacio de atención psicológica individual o grupal. La consultoría consiste en una primera escucha o acogida que puede ser telefónica y puede ser presencial y seguramente se darán algunos seguimientos después de esa primera entrevista presencial y que tiene los objetivos de poder clarificar la demanda cuando a veces es inespecífica o hay como un malestar que no se sabe muy bien de dónde viene, poder orientar en los recursos existentes, identificar los tipos de violencia, si es que se trata de una situación de violencia, apoyar en la comprensión de lo que ha pasado en su relación, trabajando con las creencias, de todas estas que ya venimos hablando, las creencias en torno a la familia, en torno al género, al amor de pareja, al papel de cuidadora, al lugar, ¿no?, en el ámbito del trabajo remunerado, a sus propios deseos y proyectos personales, si han quedado un poco aparcados, bueno, poder estimularlos, ¿no? Para estar bien informada, además de su situación legal y de las posibilidades que tiene, más allá de que haya decidido separarse, y precisamente para que pueda elegir separarse o no con toda la información legal, puede pedir hora con una abogada. Y si desean hacer un trabajo personal, las derivamos a atención psicológica, donde podrán empezar terapia especializada en los efectos de haber vivido violencia machista. Quería simplemente rescatar yo creo que para nosotras 3 cuestiones que son principios básicos de cómo entendemos la atención desde nuestro servicio, que son bastante importantes para nosotras. Uno es entender que vivir violencia, haber vivido una situación de violencia, es un estado y no una esencia. Es un estado y no una esencia. Para nosotras, nombrar la violencia, detectarla, identificarla, tiene la función de tomar conciencia del problema y empezar a ponerle límite, para finalmente poderlo dejar atrás, ¿sí? Aquí entraría en juego la etiqueta de mujer maltratada. Entendemos en todo caso que lo deseable sería que fuera temporal esta etiqueta y que no se convierta en una identidad. El objetivo es que pasen por el servicio, pero sobre todo que lo abandonen, que lo dejen, que salgan, ¿no? Otra cuestión importante es que las mujeres que vienen a pedir ayuda al servicio de atención son personas afectadas pero competentes, son personas agentes que pueden encontrar salida a su situación, a pesar de haber pasado seguramente por una situación que la ha podido infantilizar, desautorizar ante los hijos, infravalorar y sobre todo la ha hecho desconfiar de sus propias percepciones para a veces acabar dependiendo de las percepciones del que las maltrata. Es fundamental que un espacio de ayuda no reproduzca esto mismo.
Deben ser ellas las que tomen las decisiones y las riendas de su vida, se responsabilicen de sus decisiones y recobren la autoconfianza y la autonomía personal. Creemos importante huir entonces de actitudes paternalistas y acompañarlas desde el respeto a sus decisiones en su proceso de recuperación. Como tercera cosa y última sería, entender que la escucha debe ser respetuosa, activa, libre de prejuicios, fortalecedora, ni distante ni pegada, ¿no?, a lo que te explican. En fin, podríamos ir sumando, ¿no?, características de este tipo de atención. Lo que quiero decir con esto es que podemos pensar que no es nada sencillo, ¿no?, si tenemos en cuenta que quien escucha es una persona, en nuestro caso mujer, que ha sido socializada en la misma estructura desigual de relaciones y en las creencias sobre amor, familia, maternidad, etcétera, ¿no? Por lo que para nosotras se hace bastante importante que la profesional que trabaja en esto haga un trabajo personal, pueda estar revisando constantemente estas cuestiones. Esto es necesario para el trabajo y es necesario para el autocuidado también de la persona, ¿no? Y no solo este espacio de trabajo personal, sino que entendemos que en un equipo también es importante que hayan otros espacios de supervisión de casos, de intervisión de casos, de cuestionamiento del modelo, de cómo está funcionando, etcétera. Y ahora sí que ya acabo con una reflexión que quería compartir en torno a la práctica de la atención a mujeres desde un servicio especializado y la complejidad de incorporar teorías feministas, antiesencialistas y queer, cuando las situaciones que vemos cada día, sobre todo en el Safarech, en su mayoría, nos muestran la violencia de las relaciones heterosexuales con estereotipos de género muy marcados. Es cierto que en general las políticas para erradicar la violencia de género excluyen algunas formas de violencia y a pesar de algunos intentos no abarcan el carácter estructural de la misma o difícilmente llegan. Sea el género una categoría suficiente para explicar todos los tipos de violencia o haya que ir más allá de este para explicarlo, como postula Leonor Cantera en su tesis doctoral, la atención a mujeres lesbianas o trans sigue siendo un reto de nuestros servicios de atención. Seguramente por la homofobia propia del patriarcado, la heterocentralidad de los discursos y la complicidad de los y las profesionales, los equipos, las instituciones y la población en general, la violencia en parejas lesbianas, gays o trans queda oculta, invisible y, por lo tanto, sin atender ni facilitar medios para las personas que pasan por estas situaciones. Visibilizar estas violencias y fomentar la mirada diversa y compleja que requiere la violencia de género es, sin duda, un reto para las políticas de igualdad. Muchas gracias. Perquè són fotos. Sí. Bueno, jo de fet a darrere tindré unes fotos, us explico, que són d'un projecte que vam fer que arrel del Premi del 25 de novembre que vam guanyar fa 2 anys i que era Prevenim la violència en primera persona i recuperant el que deia Lucas, no? Respecte a que siguin les pròpies persones que han patit, no? El tema de violència puguin ser les que poden parlar sobre el que han viscut, doncs aquest va ser un projecte molt maco de les mentores, que són dones que han passat per tot el que és el procés d'acompanyament de recuperació dels efectes de la violència a Tamaia, i elles continuen vinculades a nosaltres a través de participar en activitats, fins i tot acompanyament a algunes dones, etc. I elles van fer aquest projecte d'anar als instituts i parlar en primera persona de la seva experiència. Les fotos més maques no les podem posar perquè són les que es veien les cares dels alumnes, com les miraven i com estaven amb el tema per qüestió de protecció, però així també es fa més amè. La meva intervenció estarà més centrada en el tema de la violència masclista a la parella, però centrada incidint en la població jove, ja que des de Tamaia fem tant el que és l'atenció a dones, com prevenció i sensibilització, com formació i capacitació professionals. I el fet de poder treballar amb el que és l'atenció a dones i alhora anar als instituts a treballar amb adolescents ens dona una perspectiva molt rica respecte a veure com va evolucionant el tema, quines coses canvien o no, i com s'entén el tema de la violència i com es detecta.
La violència contra les dones és una temàtica que ha estat àmpliament debatuda i observada i veiem que s'han fet avenços però que ens queda molt també per fer encara. Com deia la Lídia, hem de poder tenir aquesta mirada d'un fenomen que és complex, que és multifactorial i que per una banda mirarem l'estructura que sosté aquesta violència com d'altres que es parlaran avui a la taula i que legitima aquestes violències, però també el com ens hem construït i els aprenentatges que hem fet com a homes, dones i també les relacions sexoafectives i l'amor. Encara veiem que això és una qüestió que està llunyana en la població general i per tant també a les joves i als joves respecte a les explicacions sobre el tema de violència i com es continuen donant molts mites i falses creences de com les dones maltractades són dèbils, són dependents emocionalment, són dependents econòmicament o com els homes que exerceixen violència són impulsius, tenen falta de control d'estímuls, tenen poques habilitats comunicacionals o emocionals. Tot això el que fa és que la joventut no pugui detectar quan els hi passa tot això perquè ens queda lluny aquestes idees i aquests patrons del que els hi passa amb ells i amb elles. També això hem d'unir el mite de la igualtat, que és que tots aquests avenços que s'han anat fent, és veritat que hem per almenys visibilitzat les desigualtats a la societat, però es dona el mite de la igualtat en què quan vas a treballar amb ells moltes vegades és com, bueno, això passava en generacions anteriors, però ja hi ha moltes desigualtats que a nosaltres no ens passen i has de profunditzar una miqueta més perquè puguin detectar-ho. També qualsevol avenç implica una reacció de contraforça. En aquest sentit estan havent tots aquests nous discursos neomasclistes que el que fan també és generar tota una sèrie d'idees que manipulen i tergiversen la realitat de la violència contra les dones. I, per exemple, s'estan fent presents nous mites que estan basats en el tema de la malícia femenina, per exemple, el tema de les denúncies falses i com hi ha moltes dones que denuncien per treure beneficis econòmics, quan hem aconseguit que puguin començar a fer-ho públic. També alhora, a veure si puc transmetre aquesta idea, aquesta sensació d'avenç cap als drets de les dones, veiem que també genera com una sèrie de pressió social a avançar també i compensar drets cap als homes. Per exemple, veiem el tema de la custòdia compartida, que és una qüestió que fa relativament poc que s'ha posat sobre la taula i veiem que ja, per exemple, en la nostra experiència s'estan donant les custòdies compartides d'una manera generalitzada i fins i tot en casos de violència hi ha casos que són molt explícits de que potser feia 2 anys, 3 anys que aquell pare no havia tingut cura d'aquestes criatures. Llavors això veiem que també no ajuda a la població jove perquè confon molt en relació al que són les responsabilitats, els drets i els deures en relació a tot això. I veiem que es genera com una dinàmica molt semblant a la de l'abús, que és que ens posem en marxa a pensar en quines coses podem fer perquè qui té el privilegi s'impliqui en el seu canvi. Llavors, des de la nostra perspectiva, això no facilita ni la responsabilitat personal ni la responsabilitat social davant la violència i que l'abús de poder que es dona en les relacions afectives tingui unes conseqüències no únicament penals, sinó socials, que és el que ens interessa per poder realment ser una qüestió transformadora. Els missatges, que també ho deia la Lídia, que arriben a la joventut respecte al tema de les sèries, les cançons, les pel·lícules, veiem que sovint incorporen a vegades una violència més explícita contra les dones unides al consumisme feroç del capitalisme. Tot això el que fa és invisibilitzar, realment identificar els factors que sí que els afecten en la seva vida diària, com pot ser el fet de veure anuncis o pel·lícules que continuen posant a la dona com un objecte o que, per exemple, les denigren en els mitjans de comunicació, com es fa moltes vegades atractiva la violència i també com des de les noves tecnologies s'estan generant tota una sèrie d'eines que per una banda poden ser positives però per altra també poden promoure el control en les relacions.
Un altre tema que serà molt interessant a treballar i que és necessari treballar amb la població jove és l'amor romàntic. L'amor romàntic com a element de risc i com a mantenidor de les relacions abusives. Perquè l'amor romàntic el que fa és edulcorar l'abús, el fa dolç fins i tot, no? Prometent una seguretat, una estabilitat, una valoració personal, i com molts dels actes abusius que es donen en les relacions joves i que tenen a veure amb el control i amb posar la noia en un lloc de subordinació estan invisibilitzats a través de missatges romàntics, de protecció, de preocupació cap a l'altre. I dic la noia perquè en aquest model d'amor, hi ha molts altres, però aquest és el que ens arriba més constantment, està molt més dirigit cap a les noies, creant les expectatives de que trobar l'amor de la seva vida és la seva funció i que al final la idea de poder trobar aquesta mitja taronja el que fa és que la noia giri al voltant de la idea de l'amor i que giri també al voltant de la seva parella, en comptes d'altres coses com els seus projectes de vida, etc. Quan podem treballar amb les noies ens agrada molt poder generar la perspectiva empoderadora, atorgant-los la capacitat de reconeixement d'elles mateixes, el que Marcela Lagarde anomena la mismidat, que és aquesta capacitat de veure's a una mateixa fora del model masculí, diferenciant-se dels homes. És a dir, aquests no són ni la seva mesura ni el seu model, perquè recordem que el patriarcat el que fa és col·locar l'home en el centre i com a mesura de totes les coses, com a categoria, home com a categoria. Amb els nois també és molt potent poder treballar amb ells el tema de la seva masculinitat i com la masculinitat imperant no únicament els genera privilegis, sinó també que els genera danys i com també els posa en risc en moltes ocasions. I aquesta és la manera de poder anar apropant la part estructural de la violència en les seves experiències diàries, perquè el que ens n'adonem és que el discurs antimasclista el tenen més que mastegat i te'l saben dir. El que no saben és després, quan entrem en la part més personal i de les seves experiències, identificar-ho i veure com es reprodueix tot això. Per tant, serà molt important incorporar dintre dels models educatius aquesta mirada que és la coeducativa, el poder mostrar el treball en valors com pot ser la justícia, la igualtat de drets, la solidaritat, l'autoafirmació d'una i un mateix, el respecte, que són tot de valors que ens allunyen de la violència. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 70% de les dones que són assassinades en el món ho són a mans de les seves parelles i exparelles, i la violència i aquesta violència és la principal causa de mort i discapacitat entre dones de 16 a 44 anys. Fins ara sabíem moltes dades en relació a les dones adultes, però ara comencen a sortir ja una mirada cap a la població jove, que comença a haver-hi un interès social, i veiem que les dades també es van incrementant, tant de noies que estan en relacions de violència com també la normalització dels patrons masclistes a les relacions, per part tant de les noies com dels nois. Llavors, aquestes dades ens fan recordar que no hem de perdre aquesta dimensió global i com també la responsabilitat dels governs respecte a aquestes dades, ja que ens parla de les poques mesures que es prenen per intervenir globalment. Ser conscients de tot això és el que ens aporta les eines necessàries pel canvi. Des de la nostra experiència terapèutica amb dones i amb algunes noies, hem comprovat com és necessari, i diria imprescindible, l'acompanyament des d'una perspectiva feminista, que permeti el coneixement del que les va posar en risc i que és treballar el paper de la dona a la societat actualment, com un dels factors més importants. És des d'aquesta consciència que una pot detectar que està en una relació abusiva, però també és des d'aquesta consciència que pot no reproduir-ho en un futur, perquè també aquesta és una qüestió que surt molt, el com fer perquè no reprodueixi les relacions abusives. Per tant, el sistema patriarcal serà aquesta estructura que hem de qüestionar, la creença de la superioritat masculina com a ordre social establert,
I continuar apuntant a aquestes causes estructurals és el que també ens permet apropar-nos a la mirada interseccional que abans Lucas ja ha desenvolupat, perquè això el que fa és trencar aquestes falses creences que continuen estant presents respecte a que qui pateix violència és perquè està en una situació de pobresa o de classe social baixa, o que, per exemple, com que ve d'altres països on el masclisme és molt més evident, doncs això també és un factor. I com això són aspectes que hem de tenir en compte i categories que haurem de tenir en compte com a factors de vulnerabilitat, però mai com a causes d'aquesta violència. Llavors, en aquest diàleg que farem en aquesta taula, el tema de la mirada de les violències de gènere ens serà útil per poder integrar també tots aquells col·lectius que han estat invisibilitzats però que han estat patint també violència de gènere i que després desenvoluparan molt millor la Bàrbara i el Gerard. Per acabar, volia posar algunes de les qüestions que ens ajuden a treballar amb aquesta temàtica i que ens les ha portat la perspectiva feminista, que és, per una banda, posar al centre a qui pateix aquesta violència, és des d'aquesta persona, des de la seva pròpia mirada, que sabrem fins on hem de treballar, com, i serà des d'aquestes passes que es podran sostenir, perquè quan ho fem des d'aquesta altra visió, que anomenàvem més paternalista, o de dir què és el que s'ha de fer, aquí no estem solucionant res, no estem empoderant a la persona que demana ajuda per sortir d'això. Un altre aspecte fonamental serà la revisió de les nostres creences i prejudicis. Sovint també veiem com no es tracta de la mateixa manera a un noi que pot haver exercit presumptament violència contra la seva companya, però és que és dels moviments socials i és d'una classe social mitjana i està polititzat, que no un noi que pot ser no local i que pot estar en una classe social desfavorida o que no té una xarxa social política. I com això és una qüestió que hem de continuar revisant-nos constantment. I també tenir en compte un altre punt, la nostra visió personal i la nostra experiència en relació al tema de la violència. Perquè això és el que genera moltes vegades punts cecs, que diem, com quan vas en el cotxe i hi ha un camp de visió que no pots veure a través del retrovisor, doncs ens passa el mateix amb els abusos. I hi ha certs abusos que no detectarem perquè o els hem viscut o els exercim. Estem en una societat molt violenta i totes i tots ens hem socialitzat en aquest mateix lloc. Però això ens passa, per exemple, molt amb les noies joves que quan comences un taller i parles del tema de violència et diuen a mí si mi novio me falta el respeto o me trata mal, le pego una hostia y las que les pasa esto es que son tontas, porque yo me piro a la primera. I en veritat, quan comences a treballar en relació a tot el que passa en les relacions més joves i amb aquests abusos més primerencs, són elles mateixes les que comencen a reconèixer que tot això també els hi passa. Per tant, això ens permet apropar-nos a les vivències també de les altres. I per finalitzar, dir que serà des d'aquesta mirada crítica social que posi en qüestió aquesta estructura i els efectes que té la violència masclista, des d'on podrem trobar les sinergies que ens uneixen per poder continuar creant escletxes en aquest sistema patriarcal. Lo que me han pedido de explicar un poquito es, por un lado, la cuestión de las terminologías y por otro lado, el proyecto Gapwork, que ya ha sido mencionado varias veces, en el que estamos trabajando. Ya, como podéis ver, ya en el título de estas jornadas aparecen términos, como en el título aparece violencia de género, pero luego en el título de la mesa aparece la violencia contra las mujeres, Esta es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, El hecho de que en los mismos debates aparezcan términos diferentes para indicar cosas que al final no se acaba de entender si son exactamente lo mismo
o si son un poco diferentes. Esto no es solo en las charlas o en los textos o lo que sea, sino también aparece luego en cuestiones legales y crea unos problemas desde mi punto de vista muy, muy importantes. Las palabras cuentan, y lo sabemos todas las feministas desde hace muchos años, porque con las palabras se crean las realidades. Lo que es invisibilizado se puede empezar a ver gracias a las palabras. Por eso me gustaría también oíros un poco, porque no os veo con estas luces, o sea que si os oigo ya no sois tan invisibles, gracias. Por esto no es indiferente también que en una época se utilice un término u otro término. El primero... Momento. Bueno, puedo seguir charlando de lo que queráis. A ver, aquí. El término es particularmente importante y es fruto también, ha sido concebido en el mismo momento en que el movimiento feminista estaba intentando a obtener un reconocimiento de la existencia del sujeto mujer como sujeto político. Estamos hablando allá de los años 70 y en aquesta época además se empieza a trabajar sobre lo que son las violencias de género y se dice las mujeres sufrimos una violencia específica y por eso lo tenemos que llamar violencia contra las mujeres. Sin embargo, este término acaba teniendo unos efectos boomerang, como muchas veces cuando utilizamos una terminología respecto a otras, en que están basados en el hecho que, claro, este sujeto mujer se transforma en un sujeto unitario, en un sujeto unívoco, que nos homogeneiza a todas y que da por supuesto que todas somos iguales, ¿no? Como ya decía Lucas esta mañana, pues de esta manera muchas mujeres quedan excluidas de estas mujeres supuestas que sufren violencias de género. Por eso todavía hoy tenemos sentencias en que mujeres fuertes, igual si van a juicio, es considerado que no pueden haber sido violada o no pueden haber sufrido violencia de género porque son demasiado fuertes para que esto le pueda ocurrir, ¿vale? De hecho, la visión de la mujer que se está dando con esto, con la utilización de este término, acaba siendo, no con una primera utilización, pero con una utilización que se está dando hoy, el de una mujer débil y víctima, ¿vale? Otro de los términos que se ha utilizado es el de violencia doméstica. Esto también está relacionado con uno de las primeras peticiones feministas de reconocer la diferencia entre público y privado y reconocer que lo que pasa en el espacio privado, en lo doméstico, no es patrimonio exclusivo de las personas que están ahí, sino también es responsabilidad social. Sin embargo, la utilización del término violencia doméstica lo que tiende a producir es que se pongan en el mismo saco todas las violencias que ocurren en un lugar, en lugar que las que están provocadas por algunas características comunes. El tercer terminología que podemos ver que se utiliza, y especialmente aquí en Cataluña en la legislación, es el de violencia masclista o violencia machista, ¿vale? Con este término se intenta dar importancia a todo lo que es el sistema patriarcal como base por las violencias machistas, ¿vale? Y no solo las relaciones personales. Sin embargo, este término también se ha utilizado en respuesta al de violencias de género utilizado en la legislación nacional, ¿vale? Para remarcar un poco más esta vertiente activista y esta cuestión del sistema patriarcal, que en la ley de violencia de género nacional queda diluido porque queda presente mucho en lo que es el diagnóstico, pero no en lo que es el pronóstico. O sea, sí que se reconoce el problema de las violencias de género basado en las desigualdades de género, ¿vale? Pero luego cuando se habla de las soluciones no se reconoce, ¿vale? Entonces este término intentaba superar esta situación. Pero sin embargo, se limita esta terminología de violencia machista, muchas veces se sigue limitando a una cuestión de violencia hacia las mujeres, ¿vale? Al sujeto que habíamos visto antes, mujeres. La siguiente, ¿vale?
Aquí lo veis todo junto, no deberíais verlo todo junto, porque son diferentes maneras de utilizar el término violencias de género. Si notáis, he puesto una S al principio de violencias de género, que es la utilización que hago personalmente y que asumimos también en general en el Gap Work, para diferenciar de la violencia de género, el singular, y veremos por qué. Uno de los primeros errores es que en muchos casos, cuando se está hablando de violencia de género, se sigue reduciendo género a mujer. Si miráis la ley, pues se habla en general de problemas de violencias de género, pero luego las mujeres tienen que hacer esto y los hombres tienen que hacer esto, ¿vale? Entonces, las mujeres nos transformamos en el género, los hombres no tienen género, ¿vale? Y esto es una limitación muy grave. La segunda utilización que a veces se hace del término género es una utilización mucho más neoliberal, mucho más generalista y mucho más neomachista, como estaba diciendo antes Raquel, por lo cual, bueno, si todos tenemos género, todos sufrimos las violencias de género de la misma manera, y también hay mujeres que maltratan a los hombres, ¿vale? Obviamente no estamos con esta interpretación cuando pensamos de utilizar violencia de género, sino queremos proponer una interpretación feminista del significado de violencias de género. Una interpretación que vea cómo las violencias de género, y por esto al plural, están basadas en el sistema heteropatriarcal. Por lo tanto, como veis, son muy importantes las relaciones de poder. Y estas relaciones de poder y ese sistema heteropatriarcal, que seguramente Gerard entrará más en detalle después en su presentación, supongo, o no, ya veremos, que hace que, antes Lucas decía, la sexualidad es construida sobre el género, ¿vale? Pero en realidad también el género está construido sobre la sexualidad. La idea de género que tenemos es una idea de género heteronormativo, y por lo tanto los dos elementos van extremadamente juntos, y por esto hablar de violencias de género en plural significa tener que tener en cuenta que estos dos elementos, que van tan imbricados, no pueden separarse a la hora de analizar las violencias de género, y no se puede hablar solo de la violencia que sufren las mujeres. La violencia que sufren las mujeres es un tipo, o puede ser un tipo de violencia de género, pero no es la única, ¿vale? En ese sentido también anteriormente, y aquí para entrar un poco en polémica ya con las compañeras, así damos un poquito de salsita, Lidia comentaba que quizás la violencia hacia las mujeres en las parejas es una de las que es más extendidas y que más problemas conlleva. Yo no estoy del todo de acuerdo con esto, porque creo que en realidad la más extendida es el género como violencia. Y todas los estamos sufriendo. Y es pasar a este paradigma que nos hace entender que lo que tenemos que erradicar es el género. Erradicando el género, erradicaremos la violencia. Erradicando la obligatoriedad del género, erradicaremos la violencia. Y en ese sentido también lo que comentaba antes Lucas, que decía, en muchos casos cuando se habla de violencias de género, las personas que pasan por la mesa no son las personas que han sufrido violencias de género. Todas la hemos sufrido y todas a veces la hemos reproducido también. Y esto es algo que tenemos que empezar a reconocer, justamente para romper con esta excepcionalidad que quienes sufren violencia de género, de la que nos hablabais antes, de que quienes sufren violencia de género son aquellas de allá, ¿no? No, somos nosotras también. La estamos viviendo y además a veces la reproducimos. ¿Y cómo nos planteamos con esto? ¿Cómo nos cuestionamos? Porque si queremos realmente erradicarla, tenemos que empezar por nosotras mismas. Si no, no lo conseguiremos nunca. A ver si consigo moverme aquí. Sí, pero ahora no encuentro el cursor. Sí. Las flechitas, ¿no? Para abajo. No. Ay. Así vais viendo delante y atrás la presentación. Vale. Pasamos ahora a presentar
introducir este marco teórico, obviamente, de las tres opciones, violencias de género, nosotras en el trabajo que estamos haciendo nos quedamos con la última. Como veis, en inglés hay otras terminologías, el título del trabajo habla de violencias relacionadas con el género, ¿vale? En castellano suena fatal, o en catalán también, pero justamente marca esta diferencia de la S que nosotras ponemos, ¿vale?, para entender que son múltiples y que tienen múltiples facetas y múltiples maneras de expresarse. Una de las cuestiones que pensamos importante, consideramos fundamental en este trabajo, es que se están haciendo en los últimos años muchos trabajos de prevención sobre las violencias de género, pero en muchos casos los agentes preventores no están formados en violencias de género. Por lo tanto, lo que hacen es reproducir una serie de estereotipos porque se supone que porque sean maestros o lo que sea, o pedagogos o educadores, lo que sea, ya tienen que haber superado estos problemas de la violencia de género, y no solo haberlo superado, sino además saberlo transmitir, ¿vale? Esta es una limitación muy grande, y más teniendo en cuenta que en nuestros planes de estudios no se han introducido una formación de violencia de género como debería ser según la ley oficial, ¿vale? Entonces, hemos decidido en este proyecto trabajar formando formadores, ¿vale?, y intentar romper estas dinámicas que estamos diciendo. Aquí hay todos los partners, varios, bueno, algunos de los partners. A ver, de nuevo se me ha ido el mouse. Vale. La estructura tampoco, hay varios países que están trabajando. Se trata de un proyecto Daphne. Los proyectos Daphne se caracterizan por ser proyectos de investigación-acción, por lo tanto es importante tanto la parte práctica como la parte de reflexión sobre lo que se está haciendo. Y hay diferentes agentes que están trabajando en el proyecto, y la idea es justamente de no hacer esta separación entre las universidades, de donde se produce el saber, y los espacios en cambios más de aplicación. Por esto Tamaya y Candela, que aquí está también Edurne, que está en la doble faceta, que hoy está como Candela, pero está en el DAWork como Universidad Rovira i Virgili, o sea que tiene esta multiplicidad también en esto. Y las instituciones públicas que nos intentan ayudar de hecho son los que hacen de como nos encuentran las personas que vamos a formar, ¿vale? Búsqueda de buenas prácticas y revisión literaria, formación de 800 profesionales, 200 en cada nación, que trabajan con jóvenes. Diseñamos 4 proyectos de formación, materiales que queremos producir, que luego para la difusión y para que la gente que ha venido a los cursos o que no ha podido venir pueda aprovechar de lo que hemos hecho, la evaluación del proceso educativo diseñado y la análisis comparativa entre los marcos nacionales de las 4 naciones que participamos y con los marcos de la Unión Europea. Adoptando. Hay 2 partes. Por una parte, lo que estamos diciendo, la cuestión de intentar introducir el análisis. Gracias, cariño. Vale, gracias, Cari. El análisis de los marcos legales y de cómo estos están informando la práctica y las posibilidades de práctica. Intentar justamente ver cómo no podemos hacer todo lo que queremos si no hay una ley adecuada, aunque la ley no resuelve absolutamente el problema, puede ser un marco de soporte, y especialmente desde el punto de vista formativo o desde el punto de vista de una educadora, de un educador que se encuentra delante de situaciones que no sabe cómo gestionar, pues el tener una ley favorable obviamente ayuda. El conocer qué límite tiene esta ley también ayuda, ¿vale? Y la cuestión del proceso de evaluación del proceso formativo. Esto también es un elemento que para nosotros es muy importante, porque como muchas veces se hacen las formaciones, por la urgencia se tiene que formar. Más gente se forma, mejor. Se ponen números, ¿cuánta gente hemos formado? Hemos formado 200, 300, 1000 personas. Claro, pero ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Poco tiempo, poco dinero y pocas energías se suelen dedicar a esto. Y la idea del proyecto es justamente intentar incidir en esta parte.
Pero sobre todo la consideramos como bastante innovadora este paradigma sobre feminista en las violencias de género desde el cual partimos. En ese sentido, la interseccionalidad que nos ha explicado Lucas antes, es uno de los elementos básicos que queremos tener en cuenta en esta visión de violencias de género. Y es uno de los elementos con los cuales topamos, porque luego, claro, una cosa es tenerlo claro en la teoría, otra cosa, y las compañeras que están haciendo la parte de práctica seguramente lo saben más, es cómo transmito esto en la práctica a gente que aún no tiene clara cómo son siempre las discriminaciones más lineales, ¿no? Si alguien aún no ha entendido bien la discriminación de género, ¿cómo va a entender y a poder pensar en aplicar prevención o actuación delante de discriminaciones que no son tan lineales, ¿no? Ese es un reto, porque en realidad lo que se está enseñando es sensibilidad, emotividad, arte, capacidad de entender, y es algo que en realidad no se puede transmitir a palabras, sino que necesita un trabajo individual de crecimiento que se puede acompañar, pero es complicado. Incluir también la homo, la lesbo, la transfobia dentro de las violencias de género, entender las violencias de género como construcciones sociales, pero también el género como violencia, y la violencia institucional. Para hacer todo este proceso hemos hecho un trabajo en que especialmente las entidades han trabajado muchísimo y nosotras hemos intentado hacer esta supervisión más pedagógica, ¿no? Para que justamente entidades que fueran más acostumbradas a trabajar y tuvieran mucha experiencia con el trabajo con mujeres directo, con mujeres que han pasado por experiencia de violencia de género, y entidades que estaban intentando trabajar más con un paradigma más abierto a lo que es la LGTB, pudiesen trabajar conjuntamente, y que esto no resultase un churro en que hay un día que se hace la violencia contra las personas LGTB, otro que se hace la violencia contra las mujeres, y parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Intentar crear un proyecto pedagógico en que los diferentes elementos se crucen realmente e interactúen, ¿vale? Estamos en ello. Aquí, sí, estoy acabando. Esta es la última diapositiva, de hecho. Vale. Aquí veis las diferentes sesiones que se están haciendo. Como veis, hay como 2 sesiones que sí que están más separadas. Todo esto obviamente con más especificidad hacia los jóvenes. Hay las 2 sesiones del medio que están más separadas, que están más centradas en el abuso en las relaciones sexoafectivas y el abuso por diversidad sexual e identidad de género, pero hay una primera sesión y una cuarta sesión, en cambio, que intentan contextualizar y enmarcar estos 2 procesos dentro de procesos mucho más amplios y justamente ir a los que son las raíces, ser radicales, no solo políticamente, sino también en el análisis y en el análisis de constructora de lo que son las violencias de género. Después hay justamente para intentar que esto no se quede simplemente en una formación que se le queda a las personas que han venido, sino que siga. Hay una sesión en que las personas que vienen y que han intentado interiorizar todos estos elementos los diseñen procesos prácticos para llevarlo luego en práctica, y ahí hay un tiempo en que recibirán unas tutorías virtuales para poder diseñar mejor sus acciones, y una última sección en que intentaremos volvernos a encontrar, que las personas nos presenten lo que han hecho, pero sobre todo nos presenten las dificultades que han tenido a hacer este pasaje de la teoría a la práctica, y esto sirva para poder mejorar en un futuro nuevas formaciones y para poder incidir siempre más en que las formaciones no se queden simplemente en un papel que luego te sirve para tener un aumento de sueldo o para tener un trabajo, sino que queden realmente inscritas en nuestros cuerpos y que además aprendamos a utilizarlas. Con esto acabo y le paso la palabra al Gerard, que espero que tenga más suerte con el PowerPoint. El que faré jo serà, d'alguna forma, recollir algunes de les aportacions d'en Lucas al matí i d'elements que han posat elles sobre la taula, i així podrem anar construint
D'acord. Podrem anar construint, lligant més debats i articulant més reflexions. Bé, començaré amb imatges per situar una mica el marc teòric des del que estic parlant del gènere. En primer lloc tenim aquesta botiga de xutxes on ens diu un missatge revelador: atenció, vigileu que el gènere no caigui al terra. Aquí ens està dient bàsicament dues coses molt importants, que és que el gènere no és una cosa tan innata que puguem donar per descomptat, sinó que és una representació que podem fer malament, ens pot caure al terra, i a més que si ens cau al terra podem tenir problemes, d'acord? Per tant, és important tenir-ho en compte. En segon lloc, com vèiem, aquest gènere ens aparta i ens separa en posicions desiguals, i finalment, este género no tiene garantía y no se admiten devoluciones, per tancar una mica el marc. Per tant, mira, nosaltres a l'ecografia o quan vas néixer vam identificar uns genitals, t'hem atribuït un gènere, ara, si no t'identifiques, doncs t'aguantes, perquè no hi ha garantia ni garantim que la cosa hagi anat bé. No se admiten devoluciones, aquí els de la paradeta aquesta del mercadillo haurien d'especificar que sí que hi ha algun tipus d'evolucions. En el cas de persones trans veurem quins són els mecanismes a través dels quals hi pot haver una espècie d'evolució de gènere. Bé, aquest seria l'esquema en el que ens mouré en aquesta intervenció, entenent que el sistema de gènere normatiu té tres dimensions. Bé, abans volia dir, els dibuixos que utilitzaré en aquesta presentació són d'un llibre que vam fer amb una il·lustradora, la Maria Vidal, que es diu Dibuixant el gènere, que tenia precisament l'objectiu d'acostar la problemàtica de gènere d'una forma amena a més gent que potser ara la sent molt llunyana. Bé, estàvem. El gènere normatiu tindria tres dimensions. Per una banda, a nivell de sexe se'ns distingeix entre mascles i femelles. A nivell de gènere es pressuposa que si tenim un cos de mascle ens sentim i ens comportem com a homes, si tenim un cos de femella ens sentim i ens comportem com a dones. I finalment, a nivell de desig o de sexualitat, ja surten focs artificials quan es complementen el principi masculí i femení amb l'heterosexualitat normativa que d'alguna forma tanca aquest esquema. Aquestes tres dimensions generen les seves exclusions. D'una banda, que veurem després amb una mica més de deteniment. A nivell de sexe hi ha persones que no tenen un cos classificable com a mascles o com a femelles, és el que abans s'anomenava hermafrodites. D'altra banda, hi ha persones que tenint un cos de mascle no se senten homes o tenint un cos de femella no se senten dones, aquest que seria el tema de les persones trans, però en el fons qualsevol persona amb un gènere no normatiu, és a dir, en Mario Vaquerizo, també d'alguna forma estaria trencant això, perquè és un cos de mascle, se sent home, però no es comporta segons els rols estereotipats, per tant, és un tema molt més ampli que no només afecta persones trans, sinó que ens afecta a totes nosaltres quan no tenim el gènere que es pressuposa que hem de tenir, no tenim el comportament que es pressuposa que hem de tenir. Finalment, lesbianes, gais i bi mostrem com el desig no té per què anar sempre en la línia de la complementarietat. Bé, en base a aquest esquema, el que plantejaré són dues reflexions en relació a la violència de gènere. En primer lloc, recolliré les reflexions que hem anat fent sobre quins són els subjectes de la violència masclista o de la violència de gènere. En aquest sentit, la llei espanyola i catalana tenen diferents aproximacions a la problemàtica. D'una banda, en el cas de la llei espanyola, l'avantprojecte parlava de violència exercida contra les dones i finalment en el projecte final van canviar tot sobre les dones per gènere. Per tant, van fer efectiu aquest element que dèiem d'aquest efecte d'igualar gènere igual a dona. I efectivament van fer un substituir tots al Word que tenien i pam! No hi va haver cap reflexió de política de context, va ser un mer canvi terminològic. Per tant, utilitzen gènere, però a la pràctica tota la llei està plantejada en termes de sexe, en el sentit que bàsicament identifica d'una forma molt precisa l'home com a agressor, dona com a agredida. Per tant, no hi ha una reflexió realment en un paradigma del que podríem anomenar gènere. Pel que fa a la llei catalana,
ell s'anomena de violència masclista i d'alguna forma supera o salta el debat aquest de si és violència de gènere, que llavors ens col·loca nous debats i d'entrada diu no, violència masclista, i anem a enfocar que és la violència contra les dones. I en aquest sentit, d'alguna forma, no s'embolica amb el percal que té la llei espanyola. Tot i això, introdueix a les dones transsexuals. I això d'alguna forma obre una escletxa que ens ha de fer pensar. Literalment diu: les dones transsexuals que pateixen violència masclista s'equiparen a les dones que han patit aquesta violència. Aquí tenim un primer tema, que és les transsexuals, les dones. Per tant, d'alguna forma ja està excloent les transsexuals de les dones, del grup de les dones. Bé, i les inclou sempre que se'ls hagi diagnosticat disfòria de sexe acreditada per mitjà d'un informe mèdic o psicològic elaborat per un professional col·legiat o que s'hagi tractat mèdicament durant almenys 2 anys per acomodar-se a les característiques físiques a les que correspon el sexe reclamat, acreditat per un informe mèdic elaborat per una persona col·legiada, etc. Aquí tenim un primer tema que després tocarem un pèl més, que és aquest tema de la patologització, és a dir, s'incorpora les dones trans amb aquest primer redactat on ja hem vist que ben bé dones no eren, i en segon lloc només si han passat pel procés de patologització. De fet, em semblava tan surrealista això que, tot i que la setmana passada ho havia tornat a mirar, avui li he demanat a la Sara, que no sé per on està, li he demanat: Sara, em pots deixar l'smartphone i mirem de veritat que han posat això? I sí, efectivament, això és el que posa la llei. Bé, què em sembla rellevant d'això? Em sembla rellevant que d'alguna forma el que ens estan dient és que sexe i gènere són 2 coses diferents i que, per tant, una persona que ha nascut amb un cos de mascle pot estar reproduint una posició femenina en una relació. I per això les dones trans té sentit que estiguin en aquesta llei, perquè les dones trans tenen una posició social que les pot fer igual de vulnerables a aquest tipus de violència que una dona que hagi nascut amb un cos de femella. Sí? Però clar, aquí ens trobem un altre percal, que llavors, molt bé, si hem reconegut això, per què no reconeixem que en les parelles de lesbianes o de gais hi poden haver una reproducció dels rols mascle-femella, perdó, home-dona? D'acord? És a dir, si estem dient que el sexe no és directament automàtic amb el gènere i que per tant tenim cos de mascle no segueix que tinguem una posició masculina al món, tenim cos de femella no segueix que tinguem una posició femenina al món, doncs aquí tenim un altre problema a resoldre, d'acord? Que és que es queda aquí la contradicció aquesta de si incorporem a les dones trans perquè no estem incorporant altres persones que des d'altres posicions, al marge del seu sexe, estiguin reproduint aquest mateix binomi. M'explico? Llavors, en aquest sentit, hi ha una autora feminista lesbiana que es diu Sheila Jeffries que planteja que bàsicament gais i lesbianes reproduïm les mateixes estructures del desig i del maltractament que la resta de parelles heteros. És a dir, ella ve a dir, el problema que hem d'erradicar és que l'imaginari en el qual ens construïm és un imaginari de desigualtat. Ella diu d'erotització de la desigualtat. I per tant, tant les persones, homes i dones hetero, com gais i lesbianes, d'alguna forma, d'entrada reproduïm la mateixa lògica. I en aquest sentit, em sembla interessant com la Maria ho ha il·lustrat, això, perquè en el fons el que ens ve dir la Sheila Jeffries és que el que ens posa catxondes és la desigualtat. D'alguna forma, allò, el nostre imaginari sexual, cultural i que també hem anat assumint cadascú, d'alguna forma està promovent això. I per tant el que hem de fer és promoure altres imaginaris que no es basin en aquesta desigualtat. En tot cas, gais i lesbianes, molt majoritàriament, des del meu punt de vista, estaríem reproduint aquesta mateixa estructura de desig, però quedaríem exclosos de les lleis que s'han construït des del paradigma l'home és l'agressor, la dona és l'agredida. De les persones intersex, per qui no estigui situat, al voltant d'un de cada 100 naixements presenta alguna diferència en el desenvolupament sexual, que, per exemple, a vegades que l'uretra no acaba a la punta del penis, es fa una petita intervenció i es tira milles. Però en un de cada 2.000 naixements el cos d'aquella criatura no és classificable dins els esquemes de mascle-femella. És
directament. Pot tenir un òvul i un testicle, pot tenir testicles no descendits, pot tenir uns genitals que es consideren ambigus, pot tenir cromosomes XXY. Bé, en alguns casos, en algun dels tipus d'intersexualitat, aquesta condició genera algun tipus de problema mèdic. En la immensa majoria no. Per tant, què ens està indicant això? Que s'està sotmetent a nadons just després de néixer a intervencions mèdicament no necessàries que tenen bàsicament a veure amb la nostra incapacitat cultural d'entendre i admetre els cossos i les persones més enllà de les categories d'home i dona. Per tant, no és un problema que sigui resoluble mèdicament, és un problema cultural i de la nostra estructura on allò que queda fora d'aquestes categories és d'alguna forma incomprensible. En aquest sentit, Sheila Jeffries, que és una biòloga feminista, planteja que, de fet, a nivell biològic no podem dir que només hi hagin dos sexes. Ella diu, a nivell biològic, en el fons hi ha un contínum. La majoria de la població, si fos una distribució estadística, estaria més a prop Ostres, ara se'ns en va això. Ai. Vale. Gràcies per la cara d'alerta. D'acord, el que planteja... Bueno, era interessant la metàfora, del que parlàvem, estava a punt d'eliminar el sistema de gènere del tot ja. Bé, per tant, ella el que planteja és que a nivell biològic hi ha un contínum, la majoria de persones estarien més a prop de l'ideal de femella i de l'ideal de mascle, però en el fons hi hauria gent en tot el contínum, i que és ideològic decidir que les opcions intermitges són patològiques o són problemàtiques. És un tema purament cultural, no biològic. Pel que fa al tema trans. Bé, en aquest cas, per tant, veiem que la dimensió de gènere es deu a que l'exclusió que reben és perquè el seu sexe no correspon amb el gènere que senten en criteris normatius. Avui en dia la transsexualitat està considerada una malaltia mental per l'Organització Mundial de la Salut i per l'Associació de Psiquiatria Americana. El 2007 en Zapatero va dir, ara que tenim la llei de matrimoni entre persones del mateix sexe, anem a fer una llei progre també per anar avançant, i va fer aquesta llei de canvi registral del que parlava en Lucas del matí, per la qual, per poder-te canviar la menció de sexe legal i després poder-te canviar el nom, calen dos criteris: el certificat de trastorn mental i el certificat conforme t'has estat hormonant durant 2 anys. Aquests criteris són bastant problemàtics, d'una banda, perquè el criteri d'hormonació durant 2 anys a la pràctica suposa l'esterilització química, per tant estem parlant que si vols canviar el nom passa per l'esterilització química i després en parlem, dit això òbviament amb molta més elegància legalment, vull dir que la llei no ho posa. I d'altra banda, el certificat de trastorn mental, a part de l'estigma obvi que suposa, s'obté en unitats de trastorns d'identitat de gènere, com la que hi ha a diferents hospitals públics com el Clínic a Barcelona, on al llarg de 2 anys et van fent seguiment, testos, i a partir d'aquí, si la psicòloga i el psiquiatre ho veuen clar, donen el teu certificat de trastorn i llavors ja pots començar el procés d'hormonació i finalment pots anar a canviar-te el nom. Estem parlant de canvi de nom. En tot cas, tant aquest cas de l'intersex com totes aquestes dificultats i controls pel canvi de nom en persones trans ens mostren d'una forma molt explícita la centralitat del gènere. És a dir, a priori dius, i l'Estat, quin problema té que algú es canviï el nom? Doncs algun problema deu tenir. I per tant, quan, no vosaltres, però quan molta gent considera que el gènere són temes del llenguatge políticament correcte, de coses desfasades, coses supèrflues, crec que casos com aquests ens mostren molt clarament aquestes violències tan potents. Bé, tanco parèntesis, en relació a què passa a aquestes unitats, a més, els criteris que utilitzen per diagnosticar si la persona és veritablement transsexual han estat profundament criticats per ser d'un sexisme brutal. Per exemple, es considera que un indicador de masculinitat és que t'agradi arreglar panys de porta o les revistes de mecàniques, o un indicador de feminitat és que t'agradin les flors o vulguis ser bibliotecària. Bé, per tant, aquí tenim una altra vegada l'Estat exercint un paper de control, no entenem exactament en base a què i a quins criteris mèdics o psiquiàtrics es pot decidir si una persona és prou femenina o no prou femenina. Pel que fa a gais, lesbianes i bisexuals,
estem exclosos per precisament el no complir aquesta necessitat de complementarietat dels principis masculí i femení a nivell de sexualitat. Fins al 1990 l'Organització Mundial de la Salut ho considerava una malaltia mental també, per tant abans d'ahir, i de fet, com sabeu, a Espanya fins a finals del franquisme era considerat una malaltia que es tractava mitjançant electroxocs, també es van fer experiments amb lobotomies fins als anys 70, i estava establert com un delicte per la Ley de Vagos y Maleantes primer i per la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social després. A partir de la democràcia comença la legalització de les associacions, la despenalització, la despatologització i més recentment la igualtat legal. En aquest sentit, crec que la igualtat legal l'hem de considerar per les... Molt bé. La igualtat legal hem de tenir en compte pel que possibilita a nivell pràctic, però també pels efectes simbòlics que ha tingut a nivell d'imaginari social el fet de no considerar-te un ciutadà de segona sin tenir aquestes mateixes possibilitats. En tot cas, tot i haver-se produït molts avenços, en la mesura en què l'homofòbia és un producte del conjunt del sistema, és impensable l'eradicació de l'homofòbia mentre se'ns continuï categoritzant com a homes i com a dones. I per tant, d'aquí tot el que hem comentat aquest matí dels insults, de maricón i bollera com a processos, gairebé diria rituals, de construcció de la masculinitat i la feminitat, sobretot a l'adolescència i la joventut. I en aquest sentit vam fer un estudi el 2009 que es diu Transitant per les fronteres del gènere, que si voleu es pot descarregar en PDF, que vam flipar del volum de violència i d'agressions que encara estaven patint avui en dia i que, com deia en Lucas, a més, en un context de silenci, d'aïllament, de vergonya, que ho dificulta. Bé, per acabar, d'alguna forma crec que pel que estic detectant i per com ho hem anat construint entenc que hi ha un punt comú que ens estem entenent des d'on estem parlant i des d'on estem criticant el marc dominant per entendre la violència de gènere. En tot cas, em sembla que queda clar que no, és a dir, que aquests discursos o aquestes crítiques descontextualitzades o en altres àmbits a vegades són eines per criticar i per tirar a terra tot el treball que s'està fent i tot el que s'ha aconseguit i que no és la nostra intenció. I que, per tant, aquestes crítiques ens han de servir per repensar com ampliar, com recollir, com evitar més patiments, com evitar més agressions en comptes d'entendre's com a crítiques desconsiderades de tot el que s'ha aconseguit després de molts esforços. En aquest sentit, em sembla que hi havia dos elements a rescatar. D'una banda, aquesta idea de què passa a les relacions on hi ha violència i que no són relacions heterosexuals, com les entenem, com les treballem perquè no quedin excloses quan són part de la mateixa dinàmica. I d'altra banda, recuperant una mica el que deia la Bàrbara abans, entenent que la mateixa construcció del gènere és violenta, que és violent encapsular-nos en categories home-dona, fins i tot gai, lesbiana, hetero, trans, que el que es tracta és que d'alguna forma el que està negant això a través d'aquesta violència que es fa a través dels insults, dels imaginaris, dels mitjans de comunicació, etc., el que està fent és negar la nostra individualitat, negar la nostra singularitat, impedir que ens desenvolupem com a persones en les nostres identificacions i en els nostres desitjos. Per tant, el gènere en si ja és violència. I d'altra banda, em sembla que entendre la violència d'una forma més àmplia com la que proposo no implica amalgamar-ho tot o deixar de considerar les especificitats, sinó que entenc que hi pot haver un paradigma des del que entenguem en conjunt aquestes violències i alhora siguem capaces de decidir de crear intervencions específiques per dones que estan sent maltractades en les seves parelles, pels nens mariques que estan als patis, per veure altres formes de possibilitat per a les persones intersex, d'acord? I per tant, aquest nou paradigma no ve a anul·lar tota la resta, sinó ve a repensar on s'ubiquen i com s'articulen aquestes diferents problemàtiques. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro porque bueno, creo que han sido 4 intervenciones brillantes y muy respetuosas, ¿no?
porque aunque partamos por momentos de perspectiva o de mirada de lugares diferentes, yo creo que al final estamos todos en el mismo barco y la verdad que un diálogo desde el respeto y desde el no, como ha comentado Gerard, no se trata de echar por tierra el trabajo que se lleva haciendo en torno a la violencia que sufren las mujeres, sino de ver cómo podemos complejizar la mirada y seguir avanzando, ¿no? Y en esta línea yo voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque es lo que... Bueno, os cuento un poco. La idea es formular ahora una pregunta a les quatre, porque para que dialoguen un poquito. Va a ser una pregunta fácil. Ya que no os la hemos pasado antes, va a ser facilona. De hecho, creo que es lo que has comentado un poco tú al final. Y luego que habléis vosotras y vosotros hasta las 2, que tenemos pensado hacer el descanso para la comida, y luego a las 4 comenzamos de nuevo con los grupos de trabajo que están dinamizados por Edurne, la Asociación Candela, Edurne Jiménez y Majo Torres de la Red de Psicoterapeutas Feministas. Entonces, lo que ahí debatíamos con Ana un poco. La pregunta que queríamos lanzaros era cómo se puede, de alguna forma, ampliar esta idea de violencia de género para que se incluya, como hablábamos, la violencia que sufren parejas de lesbianas, la violencia que se da en relaciones gays, de una forma que no diluya o no relativice la opresión específica que sufren las mujeres. Yo creo que es lo que recogías tú un poco al final, más o menos, pero bueno, podemos pensar a ver qué dicen las compañeras también. Bueno, no sé, voleu. No sé, partint una mica de també l'experiència, no? Aquesta en el projecte europeu en el que estem justament treballant com aquestes dues mirades, no? O amplificant. Penso que per una banda el tema de violència contra les dones és important continuar remarcant i continuar veient també com tots els canvis que està fent el patriarcat, perquè realment a vegades ens trobem que quan es parla de violència contra les dones és com, vale, d'esto ya sabemos, ¿no? Vamos un poquito más allá. I en canvi està havent també una transformació social en tot això respecte a com es tracta el tema, als nous mites, a noves idees, nous estereotips, i per tant l'hem de tenir sempre en compte. I que justament puguem treballar respecte a això en la part estructural dona una eina molt important per poder incloure els altres tipus de violència, no? Perquè al final veiem que les arrels són les mateixes i la manifestació podrà ser diferent, no? Però com també, per exemple, en parelles de... Nosaltres, clar, en el nostre cas, per exemple, sí que atenem, no? A dones lesbianes, no, a homes no, perquè no atenem a homes, no? Únicament atenem a dones. Però el treball acaba sent molt semblant amb algunes especificitats que has de tenir en compte, no? Però com al final les arrels sempre són les mateixes, però no passa per alt el tema de la violència contra les dones i com va transformar-se també en el dia a dia. De moment, para iniciar. Sí, yo, bueno, ya al final de mi exposición expresaba la complejidad que para mí supone incorporar, ¿no? las teorías más queer con nuestra práctica diaria, porque en el Safarech evidentemente las puertas están abiertas a todas las mujeres, pero en la práctica la realidad es que no vienen las mujeres lesbianas, prácticamente no se acercan, ojalá pudiéramos decir que tranquilamente, pero esto es una realidad. O sea, los servicios de atención especializados, imagino que tiene que ver por cómo se hace la difusión, por las políticas, etcétera. Las mujeres que acuden son mujeres heterosexuales básicamente, ¿sí? Claro, nuestra experiencia parte de ahí. Yo, mientras hacías la pregunta, pensaba que la manera un poco, también como hablaba en la exposición, que es incorporar las propias profesionales y las personas que nos dedicamos,
tanto en el ámbito de la prevención a la hora de hacer talleres y poder integrar, ¿no?, las diferentes miradas y tenerlo muy presente. Desde luego el ámbito de la prevención con jóvenes y con población en general, o sea, dirijan las acciones donde las dirija, poder tener incorporada esta mirada y que se pueda como expandir y como ir cuestionando desde ahí, y en el propio también trabajo de atención directa con mujeres, ¿no?, poder tener esa mirada abierta y posibilitar, porque yo creo que hay un hecho muy claro, que es que ahora somos capaces en general de identificar que existe violencia en la pareja contra las mujeres, la pareja heterosexual, ¿no?, la que es más visible, digamos. Pero hace unos años no se veía, y no porque no estuviera, sino porque no la veíamos, ¿no? No la veían, o habían servicios de atención que decían, bueno, a nosotras no nos vienen mujeres maltratadas. Esto no es porque no estuvieran, ¿sí? Entonces se trata un poco de lo mismo, desde esa mirada poder habilitar o posibilitar que todo esto se trabaje, ya sean en espacios de atención directa como en espacios de prevención o espacios de trabajo de otro tipo. Bueno, yo creo que, claro, esto es uno de los grandes temas pendientes y es una de las críticas que normalmente te hacen cuando hablas de violencias de género en sentido amplio. Y es una crítica que tiene mucho sentido porque realmente hay una dilución de la perspectiva feminista en el análisis de la violencia de género, y especialmente porque, por ejemplo, a nivel más académico, desde que se subvencionan investigaciones sobre violencias de género, gente que no tiene una perspectiva de género, que no tiene una perspectiva feminista, etcétera, etcétera, se ha puesto a hacer investigación. Y como además presentan cosas que tienen una pinta que gusta más a la pinta normal y mainstreaming, pues tienen más subvenciones muchas veces que otras investigaciones. Y por lo tanto se producen churros que utilizan la palabra violencias de género y que cuestionan que estamos en una sociedad donde las relaciones de poder están claramente generalizadas y están claramente marcadas. Entonces yo creo que para no perder esta perspectiva es una elección política, claramente. Hay que volver a reclamar que no somos neutras, no somos apolíticas, sino tenemos una posición política, que las diferencias de género existen, que las mujeres en nuestra sociedad por lo general están en una posición de poder desvantajada, que no son los únicos sujetos que están en esta posición de poder desvantajada, pero que todas las posiciones de poder se tienen que considerar, ¿no?, y tener en cuenta. En ese sentido yo creo que es muy importante, me ha hecho recordar lo que decía el otro día Elisabetta Donnini en un contexto completamente diferente, cuando le preguntaron sobre, bueno, vale, pero entonces caemos en el relativismo, ¿no? El riesgo siempre cuando introduces en discursos feministas una abertura hacia no todas somos iguales y tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad y esto, hay el riesgo de caer en el relativismo y por lo tanto en diluir las críticas feministas. Y ella contestó, pues si el relativismo quiere decir diluir, pues no me interesa. Pero si el relativismo quiere decir contextualizar y entender las experiencias individuales de los sujetos, sí que es una práctica política a reivindicar. Entonces yo creo que este relativismo es el que tenemos que aplicar cuando analizamos la violencia de género. És a dir, jo tinc la sensació que tots els discursos i tots els paradigmes tenen les seves perversions i els seus efectes negatius, i segurament no hi ha manera humana de resoldre un problema sense crear un altre, no? Per exemple, importantíssim el pas que es va fer en gran part des del feminisme de passar del crim passional a la violència de parella o la violència de gènere, importantíssim, no? Però com vèiem, això també ha generat efectes negatius, és a dir, la figura de la mujer maltratada com a PAC, com una figura que té unes determinades característiques, que té uns determinats processos que són a més com gairebé com una espècie de protocol, que a més s'ha construït moltes vegades com a una persona poc capaç d'enfrontar-se a la situació. Per tant, això genera les seves perversions. En aquest sentit, una amiga va anar a fer un cap de setmana esports d'aventura a la muntanya i va caure de morros contra una roca. No va passar res, però tenia bastants blaus a la cara. És a dir, va ser terrible tot el procés. Quan anava pel carrer, o sigui, la mirada era denúncia-le.
el seu col·lega no volia anar amb ella pel carrer perquè era insuportable les mirades d'odi que rebia. Per tant, què vol dir? Que quan creem una determinada figura i la construïm d'una determinada manera, té uns efectes que a vegades no són els desitjats. O, per exemple, un altre efecte. M'explicava un amic que fa tallers de prevenció de violència a instituts, que és molt comú el que dèiem abans, de la majoria de persones considerar que és un tema que no va amb elles. I estàvem parlant d'això, a la classe ningú deia res, en plan, no té res a veure amb nosaltres i amb les relacions que tenim, i va sortir un noi gai que va relatar una experiència de maltractament espectacular, però que ell no tenia cap mena de problema en narrar-la perquè no tenia res a veure amb el que havien dit els altres. Perquè la manera de construir aquestes relacions de violència, ell no s'hi sentia gens identificat i per tant en podia parlar amb calma perquè semblava que era una altra cosa. Per tant, dit això, em sembla que segurament no sé quina és la solució. El que sí que identifico alguns elements importants a valorar d'una banda. Quan vam fer el projecte aquest que deia abans la Míriam de polítiques contra l'homofòbia, clar, una de les principals conclusions que vam arribar és que no calia fer polítiques contra l'homofòbia, que el que calia era fer una mirada més àmplia a les polítiques que hi ha sobre el gènere, que no tenia sentit fer una política coeducativa per un cantó i fer projectes específics contra el bullying a gais, lesbianes i trans. És que això per nosaltres és coeducació, és entendre-ho d'una forma més àmplia, en tot cas perquè hi càpiga. I en aquest sentit, què hem de fer? Lleis, polítiques, programes específics per tots els tipus de discriminació o hem de tenir una mirada més àmplia? Per tant, aquí hi ha un tema que és complicat i que té a veure amb com hem anat construint aquesta problemàtica. I des del meu punt de vista, clarament, no té molt sentit crear polítiques per la igualtat LGTB al marge de les de gènere, tenint en compte, com us deia, que igualment s'han de distingir mesures pels col·lectius i pels targets i pels objectius que es vulguin. D'altra banda, crec que hi ha una discrepància fonamental tant a nivell polític com a nivell d'administració, que és quin és l'objectiu final. L'objectiu final és superar les categories d'home i dona o situar-les en un marc més amable, menys explícitament violent. I aquí potser és que senzillament no estem d'acord, i per tant potser partim de paradigmes en què no ens podem posar d'acord perquè estem partint d'objectius finals que són diferents. I d'altra banda, això és un aspecte que llegia l'altre dia, no soc capaç de sostenir-lo molt, però semblava interessant. La María Jesús Izquierdo deia que en el fons potser que hi hagi d'haver una llei contra la violència contra les dones ens indica que potser és que la resta de la legislació de la violència no té una perspectiva de gènere com toca. Per tant, potser la clau és repensar la resta de la legislació més que pensar des d'on podem legislar que inclogui tots aquests casos. Sí, yo creo que María Jesús siempre riza tanto el rizo que nos hace pensar un montón, la verdad. Bueno, entonces pienso que podemos pasar el micro al público y escucharos a vosotras y a vosotros, que seguro tenéis mucho que aportar o preguntar o... Dada amb la taula, també una mica per trencar el gel, comentàvem, jo soc la Laia, companya de la Lídia del Safareig, comentàvem quan vam parlar amb la Míriam, una qüestió que a mi em semblava interessant i és també una mica arrel de les jornades, de l'experiència en les jornades feministes de Granada, l'any 2008, 2009, que vaig anar, és a dir, hi havia moltes conferències, xerrades al voltant del tema queer, etc. I com notàvem en alguna d'aquestes intervencions o conferències una tensió important entre el feminisme tradicional, feminisme a la igualtat, diferència, etc. i tots aquests altres moviments. I jo sortíem, tornàvem al tren i dèiem, sentia una mica com el jamón del sàndwich, és a dir, per un cantó, com havent begut d'aquest feminisme, havent incorporat unes pràctiques, un treball, valorant-lo, havent-lo criticat molt també, però havent après molt i d'alguna manera quasi que en allà et senties amb la necessitat de defensar-lo més. Era com una sensació una mica estranya. I alhora la dificultat de poder incorporar a la pràctica diària aquests altres feminismes i aquestes altres tècniques. Jo no sé si
efectivament em vaig quedar pensant molt en un taller que deia no hem de parlar de l'os o de l'as, sinó de l'is, i efectivament, és a dir, eliminant el gènere eliminaríem la violència. Aquesta frase em feia pensar molt i realment no sé si la podria afirmar d'aquesta manera, o no he sigut capaç de reproduir-la, perquè penso que efectivament aquest gènere ha estat tan imbrincat que ha afectat a les relacions de violència, que ha afectat a les relacions personals, a l'erotització d'aquesta violència, a l'erotització d'aquesta desigualtat. Per tant, se'm feia una mica difícil poder-ho assumir d'aquesta manera, donar-li al gènere aquest poder. El que està clar és que d'alguna manera el que sí voldria posar de manifest és veure com podem apropar, no sé, crear grups de reflexió, grups de treball, intentar apropar la pràctica feminista en l'atenció directa amb altres teories i veure exactament com amb la senyora que tenim al davant, que té mites sobre gènere, sobre relacions molt clàssics i una vegada se li desperta la pregunta amb coses que entenem molt bàsiques en relació al sexe o al gènere o la formació, o la formació que vam explicant que els homes no són violents per una qüestió de testosterona, que molta gent encara ho afirma. És a dir, com complementar aquest dia a dia que ens trobem, tan clàssic en aquest sentit, amb aquesta incorporació. Com dèieu, potser amb la prevenció és una mica més fàcil, però amb l'atenció directa em genera molts dubtes i per tant obro com espais de debat o de reflexió, tant de bo ens puguem trobar més i parlar-ne més. Jo potser en això diria que per almenys a la nostra pràctica d'intervenció el que ens serveix sobretot és qüestionar les arrels culturals que han portat en aquella dona a la situació de violència. Llavors no ho veig tan difícil en poder incorporar totes aquestes altres normatives que queden fora de la norma del gènere, o sigui, totes les altres realitats, perquè justament estem anant al mateix, que és veure quins efectes ha tingut aquesta construcció cultural en aquella persona i en quines situacions de risc li ha posat, però que sí que és veritat que potser aquesta lluita, que jo també la vaig veure en el 2009, de que hi havia com un posicionar-te, o fins i tot algunes postures a mi em generaven una mica de por, d'apropiar-se de certes coses de la masculinitat que per mi potser no eren tan, no sé com dir-ho, tan agradables. I en canvi sí que veig que s'estan creant aquests ponts, arrel de sobretot el diàleg. Penso que és visibilitzar-nos entre totes, que el canvi està en poder visibilitzar totes les perspectives des dels àmbits qui estem en l'atenció a dones o qui està en qüestions de l'LGTB, les diferents qüestions. I jo tinc la sensació que potser, almenys és la meva lectura particular, que des d'on s'ha començat a construir totes aquestes perspectives queer o postestructuralistes, etc., d'alguna forma crec que moltes vegades han pecat de massa acadèmiques, teòricament molt estimulants però poc aterrades, o molt vinculades a espais molt concrets i amb poca capacitat de diàleg, m'ha semblat a mi. Almenys en el terreny de l'LGTB jo és una cosa dels que he criticat, de dir, però realment teniu ganes d'explicar, de convèncer, de dialogar, d'escoltar també, o queda tancat en un reduït grup que està encantat d'haver-se conegut i tot això, amb excepcions. En tot cas, crec que precisament les jornades aquestes el que estan fent és això, precisament quan t'escoltava pensaves que realment segurament s'ha hagut d'anar donant aquest procés també que les persones que estaven pensant des d'aquests paradigmes anéssim aterrant i s'anessin creant aquestes situacions i aquestes oportunitats de reconeixement de tot el que s'ha fet i de buscar diàleg i enriquiment. Bueno, quizás yo voy un poco en disonancia con algo que acabas de comentar. Yo no creo que el paradigma queer ha surgido en la academia, creo que ha surgido en los movimientos sociales. Lo que pasa es que cómo ha llegado aquí, que es muy diferente. O sea, aquí ha llegado de una forma muy particular que ha sido mucho más desvinculada de los movimientos sociales y que de hecho el movimiento queer ha surgido mucho más dentro del movimiento feminista y aquí ha llegado mucho más dentro del movimiento gay, por ejemplo. Y esa ha sido una diferencia muy fuerte. Y creo que esto ha marcado también a veces a estos desencuentros y que además pues aquí por algunas personas para nosotras es la evolución del feminismo. No es que venimos de lo queer para acercarnos al feminismo, sino que venimos del feminismo y nos acercamos a lo queer porque es una evolución directa de una forma de
de pensar también, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de intervención y cómo aplicarlo en la intervención, creo que no es una cuestión tanto de, ahora tengo que cambiar la forma de intervención completamente, sino es una cuestión de sensibilidades. Y luego es una cuestión de pensar cuando hacemos intervención, a dónde y con quién tenemos que hacer intervención, ¿no? Y no es tanto que no tiene que haber gente que hace intervención con mujeres que están en relaciones de pareja abusivas, porque está claro que es un problema y que estas hacen falta, ¿vale? Pero quizás tenemos que pensar, vale, pero a nivel de políticas, ¿qué otras intervenciones tenemos que hacer para deserradicar las violencias de género, ¿vale? Y cómo podemos que estas vayan interaccionando, ¿no? Y que igual las personas que hacen intervención directa también tengan esta visibilidad y participen en más ámbitos para no parcializar tanto y crear redes fluidas entre los diferentes ámbitos de intervención. Creo que por ahí. Y respecto a tu duda que comentabas, que no sabes si eliminando el género se eliminaría la violencia, yo creo que sí, si se eliminara de verdad. Si se elimina la palabra, no, absolutamente. Y lo que está pasando es que a veces el proceso es esto, eliminamos la palabra, ¿no? Entonces, claro, si quitas la etiqueta, pero no cambia realmente, no. Y de todas maneras eliminarías la violencia de género, no las violencias, porque además, o sea, aquí nos hemos entrado en la cuestión género, pero en la cuestión de por qué hay violencia en nuestra sociedad es todo otro debate. Y las violencias de género se enmarcan mucho dentro de todo lo que es un ámbito más amplio de violencia y esto, y tiene mucho que ver con las relaciones de poder, con los abusos y con todo esto que son muy típicos en nuestra sociedad. Y que por ahí yo creo que es un paso más que tenemos que hacer, porque tenemos mucho discurso sobre género, pero atarlo mejor sobre cómo la violencia también está construida socialmente y cómo la interpretamos és un passo que nos falta, creo. La reflexió sobre el gènere, que va ser espectacular, va ser genial. Estic sensibilitzada amb el tema, degut a qüestions personals familiars, i et volia preguntar, Raquel, sobre la teràpia sistèmica. On t'has format? Perquè jo em trobo que la meva universitat és molt cognitiva i no tinc aquí recurrir sobre un assessorament més gestàltic, però en aquest cas m'interessa molt la sistèmica i et volia demanar consell, bàsicament. Ui, doncs ho tenim complicat perquè realment m'hi vaig apropar tant a la sistèmica com a altres línies i sí que veig que la sistèmica, el tema del gènere, o sigui, o l'inclous tu o de moment no he tingut la sort de trobar-lo. O sigui, que penso que pot ser molt interessant de cara a com s'organitzen els sistemes humans i com ens interrelacionem, però realment el que em va donar la perspectiva aquesta va ser el màster que ja malauradament no es fa, però que era sobre la intervenció especialitzada en temes de violència. Però bueno, si vols després podem parlar una miqueta més. De cada una. Yo también trabajo en el Safareig. Y bueno, escuchando el debate, todo me venía a la mente, no sé si tiene mucho que ver, pero me venía constantemente a la mente, que por un lado están los discursos, muy interesantes y necesarios, y por el otro lado están las experiencias de cada mujer. Entonces, cuando desde aquí estamos intentando ver qué es esto del género, si se deconstruye, si no, si hay violencia de género, a mí me viene a la mente testimonios de mujeres en las que ellas... me va a costar un poco explicarlo, es decir, no sienten violencia por algunas actuaciones que hacen sus compañeros o sus compañeras. Entonces, lo que quiero decir es que la violencia tiene que ver con las consecuencias subjetivas. La violencia de género, para mí, tiene que ver cómo esa persona, las consecuencias que tiene esa violencia y la subjetividad en concreto de esa persona. Y entonces, me parece muy complicado... A mí se me hace complicado, como a la Laia, aunar, conciliar los discursos académicos que aunque partan desde entiendo el caso por caso, la subjetividad o la singularidad de cada sujeto, son constructos, son algo construidos, son conceptos. Y después está el testimonio de las mujeres, que su marido le diga que es tonta, pues a lo mejor no lo vive como una violencia. Entonces me sitúa ante el lugar de, a veces lo hemos hablado en el Safareig, ¿no?, de evangelizar un poco, en una posición un poco complicada, ¿no?, de decir, a esta mujer
no le hace problema esto. ¿Cómo yo, desde qué lugar, interrogo, agujereo para que esto le sea un problema? Entonces, bueno, todo el rato me venía un poco a la mente eso, ¿no? O sea, cuando vienen las mujeres y piden ayuda con un malestar determinado, singular, particularísimo, en la escucha se me hace difícil conciliar esto por eso mismo, ¿no? Y esto lo hemos trabajado mucho, ¿no? Cuando dice identificar la violencia. Viene una mujer que nosotras presuponemos que no tiene identificada la violencia y hay que ayudarla a que la identifique. Bueno, pues ahí yo, personalmente, me parece que hay una llanza, ¿no? Un vacío entre la teoría y la práctica que quiere basarse en la escucha real y en la subjetividad de cada persona que escuchamos. Si alguien me puede decir algo, y si no, bueno, era una reflexión. Bueno, jo una mica en relació al tema de l'experiència en el que és l'atenció també, o sigui, el fet de que no s'identifiquin certs abusos com a problemàtics té a veure amb la mateixa dinàmica de la violència, que normalitzem, igual que podem normalitzar el tema de l'insult o de la degradació i fins que no ho nomenem no és un problema, amb el tema de les dones que pateixen violència a les seves parelles passa el mateix. Segurament si es poguessin col·locar en el primer dia que van començar la relació i veiessin aquest tipus d'actes no ho veurien tan normal. Però por la calle a las 3 de la mañana es... O sea, parece ser que todas las mujeres estamos expuestas a ser violadas, por lo tanto transitar a las 3 de la mañana por la calle es una violencia. Sin embargo, aquella que va con chofer no lo es. Es decir, que la experiencia subjetiva, la vivencia de cada una, también determinan lo que es violencia o no. A lo mejor en un contexto social el decirse tonta no es una violencia. Entonces, desde el discurso entendemos que es un ejercicio de poder, de abuso de poder, es una manifestación de violencia. Pero desde la subjetividad personal, el entorno en que sea, ¿quiénes somos para decir esto es violencia y esto es no? Ahí está un poco a mí lo que me viene todo el rato a la cabeza, ¿no? Tenemos la verdad sobre lo que es violencia de género. No estamos hablando que hay que dar la voz a cada una de las mujeres, hombres, no sé, independiente. Entonces, es ese punto que se me hace difícil, ¿no?, conciliar, porque no considero, ¿no?, que sea cuestión de abrir los ojos a las mujeres. Yo no considero que sea la cuestión esa, claro, a pesar de que haya escenarios que yo considere violentos, que yo pienso, para mí, tendría unas consecuencias. Yo considero que no es la manera que yo he decidido relacionarme con mi pareja, pero escuchando se me hace muy difícil, ¿no? Bueno, no sé, perdona, quiero decir, se me hace muy difícil decir, no, eso es violencia, usted lo que pasa es que la invisibiliza, tiene que abrir los ojos, aunque no sea así, de forma tan brusca, ya lo entiendo, pero salir de ahí es realmente complicado y entonces en el discurso y la escucha eso se me hace muy complicado. Perdona, te he cortado para matizar esto, me gustaría seguir escuchándote. Sí, no, que justament, o sigui, penso que els feminismes els que ens han permès és nomenar molts malestars que han estat normalitzats a nivell històric. Per exemple, que una dona pateixi o tingui por quan va sola pel carrer. Una altra cosa és que partim de diferents privilegis i hi ha qui haurà d'anar amb autobús, hi ha qui haurà d'anar amb peus i hi ha qui haurà d'anar amb el xòfer i per tant no percebrà aquesta violència. Però això no vol dir que totes les dones hem patit por quan anem soles pel carrer i que els homes no, i fins i tot qui transita en els gèneres pot haver viscut també aquesta diferència, de quan una va amb una corporalitat masculina pel carrer o amb una corporalitat femenina. Després, el tema de com acompanyar les persones en general, no únicament a les dones, sí que també recuperant la perspectiva feminista és sempre això, acompanyar fins a on vol, fins a on pot cadascuna.
però realment poder identificar quines tipologies d'abusos es poden estar donant en aquesta persona i acompanyar-la a fer-ho visible és diferent a que et situïs en una situació de relació de poder a dir no, a ti lo que te pasa es esto, esto, esto. I que justament el diàleg que pot haver-hi amb això que la Bàrbara explicava respecte a les violències de gènere o la interseccionalitat és el que ens permet veure quines arrels comunes podem tenir i per tant podem acompanyar des d'allà, perquè és algo cultural, no és que... Vull dir, també, clar que cadascuna des de la seva subjectivitat viurà coses i tindrà més normalitzades certes violències o certs abusos, però això no vol dir que no existeixin, no?